Atención, comunidad F1. Lo que Franco Colapinto cayó a los micrófonos pero gritó en la pista. Ahora sale a la luz. Olvídense de las versiones oficiales y los análisis edulcorados. Hoy, te revelamos el secreto que Alpine intentó ocultar, la verdad incómoda que podría dinamitar su futuro y desatar una tormenta en el paddock. Prepárense para una revelación explosiva que cambiará para siempre la forma en que ven al joven argentino y su lucha desigual en la máxima categoría. Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad y la adrenalina se fusionan sin censura. Desde su confirmación como piloto titular de Alpine, Franco Colapinto se convirtió en el faro de esperanza para una legión de fanáticos que anhelaban ver un nuevo talento latinoamericano brillar en la Fórmula 1. Las expectativas se elevaron como la temperatura del asfalto en pleno verano, pero también emergieron voces escépticas, sembrando dudas sobre su adaptación y su capacidad para codearse con los pilotos experimentados. Sin embargo, Franco no llegó a la cima por un golpe de suerte. Su ascenso meteórico fue forjado a base de esfuerzo incansable, una constancia a prueba de balas y un talento puro que deslumbró en cada categoría junior. Su sangre fría y su determinación lo convirtieron en un diamante en bruto listo para ser pulido en el crisol de la F1. Pero, agárrense fuerte, porque su primer gran premio como piloto oficial de Alpine en Imola estuvo lejos de ser el cuento de hadas que muchos esperaban. Detrás de la fachada de una oportunidad dorada, Colapinto se enfrentó a una batalla silenciosa, una desigualdad sutil pero devastadora que comenzó a manifestarse desde los primeros entrenamientos libres. Mientras su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, parecía volar sobre el asfalto italiano con un monoplaza que transmitía ligereza, estabilidad y una respuesta quirúrgica en las curvas de media velocidad, Franco luchaba contra un coche rebelde, un chasis que parecía no obedecer sus órdenes, que se mostraba errático y difícil de dominar. Muchos en el paddock notaron la diferencia de feeling entre ambos coches desde el inicio del fin de semana, se comenta en los corrillos de ingenieros. Pero espera, que la verdad es aún más oscura. Ante las quejas de Colapinto sobre el comportamiento anómalo de su monoplaza, la respuesta desde el muro de boxes de Alpine era un mantra inquietantemente familiar: todo está dentro de los parámetros normales. Normal. Franco, con la sensibilidad de un piloto que siente cada vibración de su máquina como si fuera una extensión de su propio cuerpo, sabía que esa afirmación era una cortina de humo. Su Alpine A525 no era el mismo A525 que pilotaba Gasly a escasos metros de distancia en el garaje. Él lo sentía en el volante, en la respuesta del acelerador, en la frenada al límite. Y llegó la clasificación, el momento de la verdad donde las décimas de segundo desnudan las carencias y magnifican las virtudes. La curva de Tamburello, un juez implacable de la velocidad y la precisión, lo esperaba como un presagio silencioso. 1 milímetro fuera del límite del césped, una corrección instintiva pero fatal, fue suficiente para enviar su coche directo contra las barreras de protección. ¡Bombazo! Error de principiante, sentenciaron algunos con la ligereza cruel de quien observa desde la distancia. Pero aquellos que tuvieron acceso a los datos de telemetría, a las entrañas digitales del rendimiento del coche, sabían que la realidad era mucho más compleja y turbia. El tren trasero del monoplaza de Colapinto no respondió como debía. El coche se mostró reacio a girar, subvirando de forma extraña en una curva que exige precisión milimétrica. Y aún así, con un coche dañado, con un ritmo comprometido y con la confianza minada por las sensaciones anómalas, Franco logró pasar a la siguiente ronda de clasificación. Lo hizo. Lo hizo porque Franco Colapinto es mucho más que un simple debutante. Es un talento forjado en 1000 batallas, un piloto con una garra y una determinación que trascienden su juventud. Pero lo que realmente encendió la chispa de la indignación estaba por llegar. Prepárense para la revelación que Alpine intentó ocultar. Después de ser penalizado en el pit lane por un error en la parada, un error que, según fuentes cercanas al equipo, fue causado por una instrucción confusa proveniente del muro de boxes, Colapinto aceptó la sanción con una dignidad admirable. No se quejó públicamente, no señaló culpables. Pero tras la sesión, en una conversación tensa y a puerta cerrada con los responsables del equipo, soltó la bomba, la verdad que ardía en su interior. Mi coche no es igual al de Gasly. No lo ha sido en todo el fin de semana. Si lo fuera, no estaríamos hablando de esto ahora. Silencio. La declaración cayó como una bomba silenciosa, no en la sala de prensa, no ante el público ávido de titulares, sino en el corazón mismo del equipo Alpine. Nadie esperaba que Franco rompiera el protocolo no escrito de los debutantes, que se atreviera a verbalizar en voz alta lo que tantos jóvenes talentos callan por temor a perder su asiento en la codiciada Fórmula 1. Pero Franco Colapinto no nació para callar. Él nació para correr, para desafiar los límites de la velocidad, y para hacerlo en igualdad de condiciones, con justicia. Y su valentía al denunciar una posible desigualdad técnica desató una oleada de preguntas incómodas en el paddock.
¿Acaso Alpine había repetido un patrón oscuro, priorizando al piloto consolidado, a Gasly, en detrimento del talento emergente de Colapinto? No era la primera vez que este tipo de suspicacias flotaban en el ambiente enrarecido de la Fórmula 1, un deporte donde las jerarquías a menudo se imponen por encima del cronómetro. Pero esta vez, el presunto perjudicado tenía nombre, tenía voz, y tenía una legión de fanáticos observando cada uno de sus movimientos con lupa. La comunidad Colapinto no se quedó de brazos cruzados. Sus seguidores más acérrimos encendieron las redes sociales con teorías, análisis exhaustivos, comparaciones de telemetrías extraoficiales y datos recopilados con la precisión de un equipo de ingenieros. No eran simples rumores infundados, eran patrones recurrentes, inconsistencias detectadas en los parciales, en la velocidad punta, en el comportamiento del coche en diferentes sectores de la pista, que apuntaban insistentemente hacia una sola dirección. El monoplaza de Franco Colapinto podría estar limitado por una decisión técnica interna, por una política de equipo velada, quizás por el miedo latente a que el rookie argentino pudiera humillar al piloto estrella de la escudería. Nadie tenía las respuestas definitivas, pero las preguntas ya no podían ser ignoradas. En Argentina, el eco de sus palabras fue aún más potente. Los principales medios deportivos replicaron sus declaraciones con titulares incendiarios, los expertos analizaron onboards y comparativas con el coche de Gasly, comenzando a dibujar una narrativa inquietante que resonaba con la frustración de una nación entera. Desde su lado del box, Franco, lejos de amilanarse, se sumergió nuevamente en el análisis de los datos. El acceso a la información técnica seguía siendo limitado, como suele ocurrir con los pilotos novatos, pero tenía suficiente para detectar las sutiles discrepancias que confirmaban sus sospechas: tiempos de respuesta del motor ligeramente más lentos, temperaturas de frenos que no se correspondían con su estilo de pilotaje, una entrega de potencia menos agresiva en momentos clave. Pequeñas diferencias imperceptibles para el ojo inexperto, pero que sumadas representaban una desventaja significativa en la lucha contra un piloto del calibre de Gasly. Franco no necesitaba un título de ingeniero para comprenderlo, solo necesitaba ser el piloto sensible y analítico que siempre había sido, aquel que siente su coche como una extensión de su propio cuerpo. Afuera, la lluvia amenazaba con descargar su furia sobre el circuito, un presagio quizás del clima tormentoso que se avecinaba dentro del equipo. La cara de Pierre Gasly, habitualmente inexpresiva, se mantuvo hermética. No realizó comentarios públicos sobre las explosivas declaraciones de su nuevo compañero de equipo, pero según fuentes internas, no le agradó en absoluto que Franco rompiera las filas de esa manera tan directa. Para el piloto francés, aquello no era juego limpio, mientras que para Colapinto era simplemente la verdad, dicha sin rodeos ni eufemismos. Mientras tanto, la legión de aficionados argentinos ya no veía a Franco Colapinto como un simple debutante con un sueño. Lo elevaban a la categoría de símbolo, de alguien que, sin haber conquistado aún una victoria en la pista, ya había ganado algo mucho más difícil y valioso en el despiadado mundo de la Fórmula 1, el coraje de alzar la voz contra las injusticias. Y en un deporte donde muchos jóvenes talentos se resignan a las jerarquías establecidas por temor a perder su oportunidad, Franco decidió encarar la tormenta de frente, sin importarle las posibles consecuencias. Porque cuando Franco Colapinto habla, lo hace con el peso de millones de corazones que laten al unísono con su pasión por la velocidad. Y esta historia, amigos, no había hecho más que encender la mecha de una controversia que prometía sacudir los cimientos de Alpine. Pero espera, que la comunidad F1 ya ha tomado partido. En las redes sociales, los analistas y los fanáticos se dividían en bandos. Algunos pedían paciencia, argumentando que solo era el primer fin de semana de Franco como piloto titular y que necesitaba tiempo para adaptarse. Otros, con una mirada más incisiva, no dudaban en hablar abiertamente de un posible sabotaje técnico por parte del equipo. Incluso se viralizó una imagen no confirmada que comparaba los volantes de ambos Alpine, alimentando aún más las sospechas. La duda, como una sombra alargada, ya se había instalado en el paddock. Dentro de la estructura de Alpine, la cúpula directiva comenzó a reunirse de urgencia. Se habló de la necesidad de mantener la unidad del equipo, de preservar la disciplina interna y, sobre todo, de gestionar la creciente crisis de imagen pública. Porque aunque Franco Colapinto aún no era una estrella de resultados en la pista, ya se había convertido en una figura de enorme influencia fuera de ella. Cada una de sus palabras tenía el poder de movilizar a multitudes, lo que podía ser tanto un activo valioso como una amenaza latente para la estabilidad del equipo. El domingo amaneció en Imola con una atmósfera tensa, cargada de incertidumbre. En la formación previa a la carrera, justo antes de subirse a su monoplaza, Franco Colapinto cerró los ojos por unos segundos dentro del cockpit. Lo que estaba a punto de hacer no era simplemente correr una carrera, era resistir, demostrar, incluso en medio de las evidentes limitaciones técnicas, que su talento no se apagaba con una orden del equipo ni con un coche deliberadamente recortado en su rendimiento.
Iba a correr con el alma, con la garra que lo había traído hasta ahí, y lo hizo. Largó desde el fondo de la parrilla, una posición ingrata para cualquier piloto, pero recuperó posiciones con una inteligencia asombrosa, sin arriesgar más de lo necesario, sin dejarse llevar por la rabia contenida. Cada adelantamiento, por pequeño que fuera, era una declaración silenciosa. Cada vuelta limpia, una respuesta contundente a las dudas y a las posibles manipulaciones. Mientras el equipo se limitaba a darle información básica por la radio, sin ofrecerle el apoyo técnico que quizás necesitaba, Franco construyó una actuación silenciosa pero cargada de significado, demostrando que su talento brillaba incluso en la adversidad. Finalmente, la bandera a cuadros ondeó sobre el circuito de Imola. No hubo podio, no hubo puntos para Franco Colapinto. Pero hubo algo mucho más fuerte, algo que trasciende cualquier resultado numérico: respeto. En la zona mixta, rodeado de micrófonos ansiosos por escuchar su versión, Franco esbozó una sonrisa apenas irónica. Hice lo que pude con lo que tenía. Y luego, bajando ligeramente la voz pero manteniendo una mirada desafiante, dejó caer una frase que heló la sangre de todos los presentes. Lo bueno es que ahora todos lo vieron. El periodista intentó repreguntar, buscando una aclaración, una profundización de sus palabras. Pero ya era tarde. Franco se alejaba con una tranquilidad sorprendente, dejando tras de sí un silencio elocuente, mientras en las sombras del box de Alpine las conversaciones comenzaban a cambiar de tono, teñidas de una creciente incertidumbre. Nadie sabía que sería más peligroso para el futuro del equipo, darle a Colapinto un coche igual al de Gasly y arriesgarse a ser humillados por un rookie, o seguir limitando su rendimiento y alimentar una polémica que amenazaba con erosionar su imagen pública. La historia, amigos, estaba lejos de terminar. Si esta revelación te dejó sin palabras, si sentís la adrenalina de la controversia corriendo por tus venas, entonces no te podés perder el próximo capítulo. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre el caso Colapinto. Deja tu like si crees que la verdad debe salir a la luz y que Franco merece correr en igualdad de condiciones. Y contanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Alpine tomará medidas? ¿Qué futuro le espera a Colapinto en la Fórmula 1? Tu voz es importante. Compartí esta historia explosiva con todos tus amigos fanáticos de la F1. La verdad sobre lo que pasó en Imola está a punto de explotar.